Buenas tardes, buenas noches. Nos da muchísimo gusto estar nuevamente con ustedes en este espacio de entrevistas desde Aviala y tenemos la enorme alegría de que nos acompañe hoy nuestro querido compañero, amigo Ramón Grosfogel. Él es un militante puertorriqueño y además sociólogo, un teórico también del pensamiento descolonial. Lo hemos invitado el día de hoy para conversar con él sobre el tema de la cultura woke y la llegada de Donald Trump en su segundo mandato. Bienvenido, querido Ramón. Muchas gracias por la invitación, Katia, a estar nuevamente en tu programa. Y mira, para empezar de lleno con el tema, me gustaría que comenzáramos sobre la definición. ¿Qué significa la cultura woke? La cultura woke es un término que está circulando, ¿no?, mucho hoy por el mundo. Es un término que se origina en los Estados Unidos. Viene de despertar originalmente, pero la razón del término viene de los movimientos políticos antirracistas. Es decir, los movimientos políticos antirracistas eh, ese término viene de ahí, y lo mismo de los movimientos políticos de feministas, LGTB, todo lo que constituye eh, grupos que han sido oprimidos históricamente dentro de la civilización moderna occidental. Pues esos grupos tuvieron sus levantamientos desde los años 60 hacia acá, y siempre se consideró esto de la cultura woke como un movimiento contestatario, antisistémico, movimientos que estaban poniendo en cuestión el sistema. eh, y lo que pasa es que la cultura de la lucha de las clases trabajadoras del siglo XX era muy eurocéntrica, eran muy patriarcales, eran muy racistas no solamente en términos epistémicos, sino también racistas en términos sociales. Es decir, que no tenía una conciencia de la multiplicidad de opresiones de este sistema, y por tanto los movimientos antirracistas, que fueron los que se levantan en los años 50, 60 y parte de los 70 del siglo pasado, inspiraron también al movimiento feminista, inspiraron también al movimiento LGTB, de los derechos de los grupos oprimidos por razones de sexualidad. Esos movimientos luchaban por justicia social. Esos movimientos, la mayoría de ellos estaban vinculados a la izquierda y a los movimientos que intentaban transformar el sistema en un sentido antiimperialista y anticapitalista. Lo que pasa es que con el tiempo, la crisis de la izquierda llevó a tal punto que empezaron a haber expresiones de los movimientos antirracistas, antipatriarcales, que se reducían a un tema de identitario en primer lugar, y a un tema de lucha, o sea, de lucha por identidad, de lucha por donde se obvia la dominación y explotación estructural del sistema, donde se transforma en luchas culturalistas identitarias. En esto no podemos dejar de lado cómo las agencias de inteligencia del imperio, sobre todo del imperio estadounidense, canalizaron estos movimientos que eran movimientos radicales, ¿no? Cómo van quitándole la radicalidad y poniendo y reduciéndolo a temas identitarios, es decir, cómo el sistema lo fue absorbiendo este tipo de movimiento y lo transformó en una especie de marca de mercancía, o sea, para la venta de productos. Empiezan a segmentar los mercados de venta de mercancía de acuerdo a identidades. Y entonces empiezan bueno, si le quiero vender al movimiento, al pueblo afroamericano tales productos, pues hago anuncios que indiquen la identidad de ese grupo, que la gente se identifique, y le vendo tal producto. Entonces, en términos del comercio y de la venta de mercancía,
pues se convirtió esto del multiculturalismo, ¿no? Liberal, donde yo reconozco tu identidad para que no cambie nada, es decir, yo reconozco tu identidad, pero no cuestiones quién manda aquí. Aquí todavía la supremacía blanca, aquí el sistema capitalista sigue mandando, entonces tú puedes vindicar, puedes tener un dinero para que tú saltes y brinques en tu carnaval, pero no cuestiones quién manda aquí. Entonces, ese tipo de multiculturalismo liberal que es cambiar para no cambiar nada, fue el que privó y el que hegemonizó en gran parte del primer mundo. Eso, por supuesto, tuvo sus repercusiones en el tercer mundo, porque una vez en el primer mundo se establece este tipo de discurso multiculturalista liberal, pues empieza a imitarse en muchos lugares del sur global. Entonces, claro, eso le quitó la radicalidad porque ya la lucha dejó de ser por justicia social, sino se convirtió en una lucha por cómo yo mejoro dentro del sistema, ¿no? Ya como cada cual desde su trinchera del grupo oprimido lucha por sus vindicaciones propias sin solidaridad con los demás. Y eso es lo que precisamente el sistema imperialista mundial quiere, que cada grupo oprimido luche por migajas, no se solidaricen unos con otros y no haya una coalición antisistémica, antiimperialista de todos los oprimidos. Entonces, claro, al reducir todo el elemento de vindicación a un tema identitario o a un tema de mi vindicación propia, olvidándome y no me importan los demás, pues se convirtió, estos movimientos fueron absorbidos, cooptados por el sistema, y entonces se convirtió en un mecanismo de divisionista, es decir, en un mecanismo divisionista en la medida en que los grupos se distancian unos de otros a partir de identidades, a partir de vindicaciones propias, y ya no les interesa tumbar el sistema, lo que les interesa es que mi grupo mejore dentro del sistema. En esto es lo que yo he llamado varias veces el interseccionalismo imperial, o sea, el imperialismo interseccional, que ahora desde las embajadas americanas se subsidian grupos que vienen así con esta agenda identitaria, siempre y cuando no seas antiimperialista, te subsidian a movimientos feministas, movimientos antirracistas, movimientos sindicalistas, incluso hasta anticapitalistas, movimientos LGTB, o sea, movimientos ecologistas. O sea, todo lo que tiene que ver con grupos o formas de opresiones que antes se consideraban como secundarias en la izquierda, porque siempre se privilegiaba la lucha de clase y usualmente se borraban estas otras opresiones o estas otras dimensiones de la dominación imperialista, capitalista, moderna mundial, pues los grupos que se levantaron en los 60 y 70 ya en protesta no solamente contra el sistema imperialista, contra el capitalismo, contra la derecha, sino también contra esa izquierda tradicional que se enfocaba solamente en clase y no tomaba en cuenta el racismo, por ejemplo, o la dominación patriarcal de género o sexualidad dentro de los propios movimientos de la lucha de clases. Y entonces, como las mujeres, los sujetos que eran clasificados como racialmente inferiores, siempre quedaban como al margen, ¿no? Como al margen de los movimientos de la clase obrera, sobre todo en los países imperialistas, la clase obrera blanca, que era la que dominaba los movimientos sindicales e incluso los partidos comunistas, los partidos socialistas, los partidos llamados de izquierda, estaba dominado por sectores de la población blanca occidental y reproducía muchos de los problemas. Por eso esa protesta en los años 60 y 70 tuvo su lugar y tuvo su importancia para poder abrir el movimiento de transformación antisistémico a una multiplicidad de opresiones que antes no se consideraban. Pero ¿qué pasó? El imperio no se quedó cruzado de brazos. El imperio agarró todo eso y le dio la vuelta y entonces empieza a subsidiar, no solamente dentro del primer mundo, sino en el tercer mundo, lo puedes ver, eso que hablaba hace un momento desde las embajadas americanas, el imperialismo se hace interseccional, ¿no? Y hasta de colonial, siempre y cuando no seas antiimperialista, y hasta apoya grupos hasta anticapitalistas, siempre y cuando no seas antiimperialista. O sea, esto nadie se salva, porque todo movimiento, no importa cuál,
por más radical que sea, si no es antiimperialista, si no tiene el antiimperialismo allí, si no tiene una visión antisistémica amplia contra un sistema de dominación imperialista mundial, Ujú. entonces termina en identity politics, políticas identitaristas, unos peleándose contra otros, unos vindicando lo suyo y no me importan los otros. Y mientras eso sea así para el imperio, perfecto. Y por eso lo subsidian, porque le cae como anillo al dedo que los movimientos oprimidos no se vean cara a cara, que no se puedan hablar, que esté cada uno peleando por lo suyo y no le importe el otro. Ese tipo de subjetividad moderna, individualista, egoísta, donde cada cual es lo que fomenta el imperio precisamente. Y eso es, yo le llamo eso, a esa interseccionalidad imperial, yo le llamo a eso una, una bomba de destrucción masiva de movimientos políticos, sociales, etcétera. Pues donde quiera que metes esa semilla de la interseccionalidad imperial, los movimientos implosionan. Ujú. Bien, entonces con el tiempo viene la extrema derecha, bien, y empieza a hacer uso contra estos movimientos que ahora son identitaristas, que ya se han olvidado muchos de ellos del tema de justicia social, bien, y empieza a movilizar la crítica a estos movimientos desde un discurso de extrema derecha, hablando del wokismo, que el Ujú. wokismo entonces degenera ya en la década del 20 de este siglo, lo puedes ver desde esta década, degenera porque empieza a tornarse ya no solamente en políticas identitaristas, sino en lucha por adverbios. Es decir, en lugar de luchar por justicia social de los grupos oprimidos representados en esos movimientos contestatarios que luchan por la justicia social de los grupos inferiorizados racialmente, oprimidos por razones patriarcales de género, sexualidad, o que vindican el tema ecológico frente a a que a la izquierda había abandonado ese tema, etcétera. Esos movimientos entonces, de momento, ya dejan de ser movimientos identitaristas y empieza a degenerar algo peor todavía, que es el identitarismo ya desde los adverbios. O sea, yo me llamo, en inglés lo usan mucho, en español lo he visto también ya empezar a reproducirse. Por ejemplo, cambio en el lenguaje. Yo no soy él, yo soy ellas, o yo soy ellos, o yo soy, o sea, este tipo de lucha por adverbio. No, no, a mí tú no me puedes llamar él porque yo no soy él, yo soy ella, o yo soy ellos, o yo soy... Y empieza a generar esto, Elles. ellos, o sea, meten la E ahora en cada cosa. Y entonces empieza la lucha. Yo no veo problema en que en el lenguaje representemos, quizás haya que modificar el lenguaje para representar grupos que históricamente han sido invisibilizados. Yo no veo problema, pero el problema que yo veo es cuando eso se convierte en la lucha principal. O sea, donde empezamos a luchar por adverbios, por letras, y ya la lucha de la justicia social se olvida. Y entonces empieza la cultura de la cancelación. Cualquier persona, o sea, ya viene un elemento de intolerancia brutal donde cualquier persona que por alguna razón en uno de los ejes de las opresiones múltiples no sea políticamente correcto, entonces queda cancelado para todo lo demás. Es decir, esa persona pueda a lo mejor hacer aportaciones en el área de la opresión de clase, en el área de la lucha antirracista, pero quizá en el área de la lucha antipatriarcal tiene dificultades, tiene problemas, hay que debatir con esa persona, hay que luchar con esa, pero no se trata de cancelarle todo lo que puede aportar esa persona y viceversa. Gente que puede aportar en relaciones de género, sexualidad, etcétera, quedan cancelados también por los que luchan antirracistas porque les luchan. Entonces, yo creo que tenemos que movernos y por eso es que yo insisto mucho, y si ven mi último libro, yo hablo de un nuevo antiimperialismo decolonial, lo tengo en el título del libro de Nacal, porque creo que tenemos que tener a la altura del momento un nuevo antiimperialismo decolonial que dé cuenta de esas múltiples opresiones, pero que el reconocimiento de esas múltiples opresiones no lleven a las políticas que degeneran los movimientos de política identitarista o políticas de luchar por adverbios y por letras
y cosas así, olvidándonos del tema central, que es la lucha de todos los oprimidos por este sistema imperialista mundial, por destruir ese sistema, este sistema civilizatorio de muerte, que es la modernidad capitalista occidental, que está materializado y encarnado en un sistema imperialista mundial desde hace más de 500 años. Entonces, si nosotros no canalizamos el descontento de los diversos grupos oprimidos en una mirada antiimperialista, donde todos los oprimidos nos unamos frente a ese sistema, ¿no? Y construyamos fundemos un nuevo sistema civilizatorio. Oye, es que tenemos los días contados, es que no vamos para ningún lado, es que el sistema se va a reciclar continuamente porque todo el descontento se canaliza de una manera absurda de pelear unos contra otros. Y tenemos gente en la clase obrera que a lo mejor políticamente son progresistas contra el capitalismo, pero entonces son racistas contra los migrantes. Y son racistas contra los grupos que son inferiorizados racialmente en su sociedad. Entonces estamos en las manos del fascismo. O sea, estamos construyendo discursos de izquierda que terminan en las manos de los fascistas, que vienen a apagar el fuego del capitalismo, que son los bomberos del capitalismo. Pero lo que hace el fascismo es que en momentos de crisis canaliza el descontento de las clases trabajadoras, no contra el sistema, sino contra trabajadores que están en peor situación que ellos, usando y instrumentalizando el discurso racista. Entonces, esos trabajadores descontentos contra el sistema, en vez de luchar contra el sistema, luchan contra los migrantes, luchan con sus hermanos trabajadores de orígenes diversos que son inferiorizados racialmente en su sociedad. Y entonces estamos en el absurdo total. Yo te he querido preguntar sobre la cultura woke porque me parece que hay muchísimas confusiones el día de hoy sobre este tema. O sea, justamente tenemos a Trump, ¿no? A Trump que se ha lanzado en una lucha contra el wokismo. Milei mismo, ¿no? Ha salido con un discurso en el Foro Económico de Davos contra el wokismo de manera literal y como que todo cabe dentro de ese mismo saco. Entonces, eso es lo que yo quisiera como que empezáramos a distinguir, porque efectivamente tú nos recuerdas, ¿no? El origen de la cultura woke como luchas de movimientos sociales, de distintos tipos de reivindicaciones políticas que después han devenido en o sea, se han también como anestesiado en esa crítica, ¿no? Precisamente cuando surge, yo quisiera además recomendar, ¿no? A nuestros oyentes un documental que lo van a encontrar en las redes sociales. Me parece que está en Vimeo, se llama El siglo del yo. Lo recomiendo muchísimo, es de Adam Curtis. Y entonces él habla ahí, por ejemplo, de cómo se da un cambio en la producción, que antes era una producción masiva, digamos, se producía un coche blanco, ¿no? Por millones. Y el hecho de después haber saturado el mercado, pues tienes que seguir produciendo. ¿Cómo vas a seguir produciendo si de pronto ya todo el mundo tiene ese mismo producto? Entonces se empieza a trabajar. Esto fue toda una estrategia, ¿no? De mercadotecnia de producir estas identidades de las que tú hablabas, ¿no? Entonces, ahora vamos a producir, qué sé yo, coches de distintos colores que puedan identificarse con gente, qué sé yo, rojo, amarillo, negro, ¿no? Entonces empiezan a ser como estereotipos de identidad. Y eso es una manera también de administrar la crítica, ¿no? O sea, la gente más casual, la gente punk, la gente, o sea, se van creando identidades y entonces se van creando también productos para cubrir, ¿no? Esos mercados ahora de nuevas necesidades. Entonces, se diversifica, se crea también una cultura que es una cultura crítica, pero una cultura que también, como tú dices, va atomizando a los movimientos, ¿no? Antes, digamos, era un gran movimiento, por ejemplo, anti la guerra de Vietnam, y de pronto ya tienes un montón de movimientos que buscan otro tipo de reivindicaciones más bien particulares, ¿no? Entonces, este origen crítico de la cultura woke, que después se va desvirtuando, que se va convirtiendo en procesos más bien atomizados, ¿no? De movilización eh, se empieza como de todas maneras a quedar identificado con
las luchas, digamos, de la izquierda, por así decirlo, ¿no? Entonces, después tenemos un foro económico de Davos que reivindica un montón de este tipo de, de identidades, ¿no? Y de luchas. Entonces, las tenemos también en la Agenda 2030, ¿no? Que se ha lanzado como una agenda para cumplirse por un montón de organismos que se han ido sumando y parece como una agenda muy progresista, ¿no? Que atiende justamente a todas estas minorías, pero de alguna manera, digamos, se lanza desde un organismo que es también un organismo a todas luces imperial, de los ricos más ricos del mundo. Entonces, yo recuerdo que tú habías hecho un artículo que me gustaría recordarlo aquí y quizá con eso podemos continuar, porque tú ahí hacías una distinción entre dos tipos de derecha, ¿no? O sea, para que vayamos poniendo cada cosa en su sitio, ¿no? O sea, la cultura woke nace como reivindicaciones de izquierda que después se van amaestrando, se van domesticando, ¿no? Se van administrando para que dejen de ser tan críticas, ¿no? Tan disruptivas, y entonces hay una cierta derecha, ¿no? Que se pone como una careta de izquierda, una careta de progresismo, pero que sigue siendo de derecha. Eso es lo interesante. Y tú en ese artículo, entonces hablabas de una derecha globalista frente a una derecha nacionalista o soberanista. Entonces, a mí me gustaría que pudieras ahora como hacer una, una distinción clara para que empecemos a ver, ¿no? ¿Quiénes son los del Foro Económico de Davos y por qué es que se oponen, ¿no? A esta otra derecha que representa a Trump, ¿no? Y ahí vamos, y después, bueno, me gustaría como seguir dibujando mejor el mapa para que podamos como poner a cada uno en su sitio y que se entienda, ¿no? Todo lo que se está metiendo al interior de esta crítica a lo woke, en donde ahora, digamos, está todo. Está el socialismo, está la izquierda, están los movimientos, está el LGTB, está el Foro Social Mundial. Está Digo, Davos. está Davos, entonces, ¿cómo es que el Foro Social Mundial y el Foro Económico de Davos de pronto caen en el mismo costal? O sea, a mí me gustaría que en este programa como que podamos distinguir, ¿no? Todos los niveles y todo lo que se está ahí confundiendo para que podamos, digamos, ver con claridad lo que realmente está pasando. En primer lugar, quiero aclarar algo antes de seguir. Y es que yo no me opongo a que los movimientos oprimidos tengan identidades. Es que sin identidad ningún movimiento va a poder ser contestatario contra la opresión en que esté metido. O sea, movimientos de indígenas luchando contra el racismo tienen que tener identidad, ¿verdad?, propia como movimiento indígena frente a una dominación de supremacía blanca, o los movimientos negros tienen que tener identidad negra para poder organizarse y luchar, porque si no tienen identidad, si los oprimidos de una relación de dominación no tienen identidad propia, entonces, ¿cómo se van a unir frente a esa opresión? O sea, yo no caigo en el absurdo de alguna gente que dice que hay que tirar a la basura todas las identidades y quedarnos con la identidad de clase, como si eso fuera a resolver el problema. Eso es una respuesta, a mi entender, de derecha dentro de la izquierda, porque se está tragando todas las opresiones que genera la multiplicidad de opresiones de este sistema y la está subsumiendo todo a un tema de clase y se está olvidando de los problemas que genera un sistema civilizatorio que tiene otros ejes de dominación que no es solamente el de clase. Lo que pasa es que todo esto también está imbricado porque no podemos separar la construcción de la dominación de clases de la dominación racial, de la dominación de género, de toda una serie de otras opresiones, porque eso está todo imbricado. Lo que pasa es que los grupos que están afectados por relaciones de dominación múltiples, cada uno tiene sus propias identidades y está bien que sea así, porque de lo contrario, ¿cómo se van a unir entre ellos? ¿Cómo van a identificar que todos nosotros, identificados como negros, tenemos este problema, ¿no?, de dominación racial, si no tienen identidad racial? Eso es un absurdo. Entonces, hago ¿verdad?, esta salvedad, esta aclaración, para que no se vaya a entender que en mi crítica a las políticas identitaristas estoy echando a la basura la necesidad de identificación
de los movimientos oprimidos. Lo que pasa es el identitarismo ya es como la evolución extrema de ese tipo de identidad, porque entonces al tú sacarle a la identidad de los grupos oprimidos la conciencia antiimperialista, al tú dejarlo como una vindicación propia, sin solidaridad con los demás, desde una manera egocéntrica, cada uno en lo suyo, entonces cae en las manos como tonto útil de las políticas de dominación imperiales, capitalistas imperiales O sea, del sistema. el problema sería la absolutización de la particularidad, ¿no? Exactamente, O sea, eso es todo. ese es el problema, la absolutización. No hay nada malo en que la particularidad proteste, tenga su identidad y sus vindicaciones. El problema es si esa particularidad se ve como absolutistamente separado de los demás y luchando por lo suyo y los otros que se las busquen como puedan. Entonces ahí ya estás en políticas identitaristas Ujú. que no llevan a ningún sitio, Y que lo que que llevan es a la división de los Ujú. movimientos. Y que son de alguna manera también individualizantes, o sea, porque es decir, Sí, mi reivindicación es la fundamental, es la sí. más importante, es como volver a la lógica del individuo, en donde cada uno busca su propio interés, ahora cada Sí, reivindicación busca su interés, por ¿no? eso digo que son identidades modernas cuando toman ese giro, porque empiezan con la identidad de la modernidad, que es cada individuo atomizado, el egocentrismo, cada ego desde lo suyo, costo-beneficio, cálculos de costo-beneficio, y yo me alío con esta si me beneficia, si no me beneficia, bueno, que se vaya a otro lado. O sea, no hay una ética de liberación de todos los oprimidos contra un sistema. De ¿Ves? De solidarizarse, ¿no? solidaridad Ujú. entre todos contra el sistema, Claro. sino lo que se pierde ahí es esa ética comunitaria y nos vamos a la ética moderna del egocentrismo, del individualismo, del egoísmo y la sálvese el que pueda, La la guerra de guerra todos contra de todos. egos entre unos con otros. Entonces, ahí no se puede construir nada desde ahí. Entonces, eso es un problema. Y en eso han degenerado algunos, no todos, pero algunos han degenerado por ahí. Entonces, y pasa de los dos lados, pasa de los que vindican la lucha de clase, que creen que subsumiendo todo ahí se resuelve todo, y eso es falso, ¿bien? Porque si tú luchas contra el sistema civilizatorio en que estamos, desde el punto de vista de lucha de clase, sin tomar en cuenta la lucha antirracista, antipatriarcales y todo eso, vas a reproducir otra vez los problemas contra el cual estás luchando. No vas a nunca transformar el sistema, porque vas a estar reproduciendo en tu forma de organizarte racismo, exclusiones racistas dentro de la clase obrera, exclusiones sexistas, exclusiones sexuales y todo eso. Entonces estamos entonces en una situación de divisionismo absoluto. Entonces, sí al particularismo, a la vindicación particular y sus identidades, siempre y cuando se vean en solidaridad con Claro. otras particularidades y que podamos entonces construir entre todos un bloque histórico de Claro. los oprimidos contra el sistema. ¿Vale? Nuevas hegemonías Sí, críticas. nuevas hegemonías, nuevas formas de combatir el sistema, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Ahora con esta pregunta que tú me haces, una vez aclarado eso, entonces tenemos que en la derecha, y esto tiene una historia, en Estados Unidos no se reconocía ninguna de estas identidades hasta los años 60. En los años 50, hasta los años 50, en todo caso, el discurso de lo que había de izquierda allí, porque había muy poco en Estados Unidos, y también a nivel europeo, las izquierdas se articulaban alrededor del tema de clase. Todo lo otro quedaba subsumido y como borrado, invisibilizado, no se tomaba en cuenta. Fueron las luchas en los 60 que trajeron estos temas, ¿eh? Y trajeron estas vindicaciones. Entonces, ¿qué pasa? El imperio se vio obligado a transformar sus leyes. Por ejemplo, la enmienda constitucional del año 64, producto del movimiento de los sujetos inferiorizados racialmente dentro del imperio, liderado por Martin Luther King en los Estados Unidos, hizo que entonces el apartheid de los Estados Unidos se derrumbara. Había un sistema de apartheid en Estados Unidos hasta el año 64. Entonces eso se derrumbó. Entonces, unos meses después,
el imperio no fue que ahora dejara de ser racista, sino que lo que hicieron fue hacer una mutación en el discurso de dominación sobre las diferencias, sino que pasaron del discurso racista biologicista, de que tú eres un inferior por razones genéticas, y pasaron al discurso ahora de dominación racista culturalista. Es decir, al cambiar la ley se hace ilegal ante la ley la discriminación desde el discurso biologicista. Pero el discurso racista culturalista entonces emerge con fuerza. Entonces van a decir cosas como con el Moynihan Report, el informe de Moynihan, un senador en los Estados Unidos de Massachusetts que era profesor en Harvard, va a decir que el problema de la pobreza de los negros es un problema que tiene que ver con un rasgo cultural que ellos traen desde el oeste de África, donde las mujeres producen niños sin un varón en el hogar. Entonces son hogares que tienen una madre con muchos hijos, entonces producen hijos como conejos sin tener un varón en el hogar, y eso es lo que crea la pobreza y el desempleo mayor de los negros sobre los blancos. Un tema culturalista que se traza a África, ¿bien? Se borra de un plumazo la historia de la esclavitud de los Estados Unidos, se borra de un plumazo la historia de la apartheid, cómo tú puedes tener una familia estable en un contexto de esclavitud y de apartheid. O sea, la situación social de las poblaciones negras era muy dura porque no era posible tener instituciones estables. Entonces, eh, en lugar de decir, mira, el problema ha sido históricamente el racismo, esto, lo otro, van a decir ahora, no, no, el problema es un tema cultural de este grupo. Y por eso es que tienen niveles de pobreza mayores. No es que están discriminados en los mercados laborales, no es que están discriminados por razones raciales. No, 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 no. El problema es, y ya hemos cambiado la ley y ya la apartheid desapareció. Y 4 meses después de cambiar la ley, aparecen con este discurso ahora culturalista. ¿Y qué hace el discurso culturalista? Pues ahora reconoce, parte del discurso es victimizar a las víctimas, es decir que el problema que las víctimas viven es un problema cultural de las víctimas mismas, no un problema sistémico. Y luego lo otro que van a hacer es el multiculturalismo liberal. Van entonces a admitir élites de los grupos inferiorizados racialmente en el sistema de dominación imperial, en los municipios, o sea, las alcaldías, ayuntamientos, en las provincias, es decir, los estados de los Estados Unidos, en el Senado, en el Congreso americano, etcétera. Y van a tener, incluso van a incorporar rostros de personas negras, o personas latinas, o personas LGTB o personas o mujeres dentro de los ministerios de la administración del Estado imperial. Entonces, eso es lo que llamo el multiculturalismo liberal, que empieza a reconocer las identidades de manera superficial para que la gente se crea que el racismo ya desapareció, que la discriminación patriarcal ha desaparecido, porque ahora tienes esta gente ahí como élites incorporadas y cooptadas dentro del Estado imperial, dan un rostro multicultural al mundo, ¿no? Pero en realidad, los millones y millones de personas que esos rostros representan siguen en el mismo lugar. Es decir, cambias algo para no cambiar nada. Creas la impresión de que has superado la dominación de género o que has superado la dominación racial poniendo rostros allí de personas de todos esos grupos, pero luego en la realidad no cambia nada porque no has cambiado estructuralmente nada para los millones de personas que son de origen de los grupos inferiorizados racialmente o de los grupos que son dominados en términos de género, sexualidad, etcétera. ¿Ves? Es una cosa perversa Ujú. que si tú no tienes el ojo crítico, te traga. Y por eso es que mucha gente se confunde, ¿no? Entonces, de ahí viene Davos. Mm. Davos viene de esa historia Ajá. imperial del multiculturalismo liberal que ha entendido que para poder, en un contexto donde los grupos no blancos se van convirtiendo en mayoría demográfica dentro del imperio, en un contexto donde ahora tienes millones y millones y millones de personas que vienen de la historia colonial, ¿no? Dentro de un imperio, pues es mucho más útil para la supremacía blanca
administrar el sistema a través de multiculturalismo liberal, que es engañoso, ¿no? Pero que crea ilusión en los grupos dominados, como que están integrados, ¿no? Cuando no lo están, frente al sistema de toda la vida, donde los blancos estaban coronados en la supremacía Ujú. y todos los demás, sálvese el que pueda. Porque Bueno, ahora la demografía cambia y ahora esos grupos tienen más fuerza dentro de estos países. Y por eso van del asimilacionismo al multiculturalismo. ¿Ves? ujú. Entonces ahí viene Davos. Sí, y tenés así, de ahora más te diría aquí, nos hemos confundido porque cuando llegó Barack Obama a la presidencia, ¿no? O sea, una buena parte de la gente de la izquierda en distintos lugares del mundo creímos, ¿no? También me asumo ahí, hago la autocrítica, que algo iba a cambiar, ¿no? Pero no solamente que no cambió, o sea, fue incluso peor, más radical, ¿no? Pero ahora con su cara negra, ¿no? Claro, es que esto ya venía desde antes. O Claro. sea, ya la culminación de ese proceso de multiculturalismo liberal, con rostros múltiples de diferentes grupos oprimidos representados dentro del Estado imperial, eso venía desde antes. Acuérdate cuando invaden Irak, que está el rostro de una mujer negra, Uf, ¿no? sí, Justificando la invasión de Irak con Condoleezza la Rice. O el Condoleezza. rostro de un hombre negro como como Colin Powell, Colin Powell, que estuvo en las Naciones Unidas justificando la invasión de Irak. claro, O sea, ahora el rostro cambia, entonces ya esto confunde mucho, sí. confunde a la gente, confunde, porque ya no, las cosas no son blanco y negro como eran antes, Pero ahora es las un cosas, maquillaje, nada más es que eso. maquillaje, esa es la mejor palabra que podemos usar. Estamos hablando de el maquillaje de la supremacía blanca sobre su dominación mundial. El Ujú. sistema imperialista mundial es un sistema supremacista blanco. Eso, la izquierda más eurocéntrica tiene dificultades en nombrar eso y en verlo, Aunque ahora ¿no? sea de todos los colores del arco iris, ¿no? Aunque ahora sea, exactamente. Entonces, tú empiezas a ver este tipo de cosas en los países imperiales, pero luego se imita también en los países del tercer mundo. Claro. Pues siempre lo que se hace en los países imperiales, luego se imita y se recicla en el tercer mundo. Quizás de una manera más caricaturesca, pero se recicla y se imita. Entonces, digo esto porque hemos pasado a una situación donde si tú no tienes claro las formas de dominación de la supremacía blanca, que en un momento pueden ser asimilacionistas, como por ejemplo que viene de matriz francesa el asimilacionismo. Todavía los franceses tienen, la élite blanca francesa tiene dificultades con el multiculturalismo, todavía al día de hoy. Ellos siguen todavía anclados en las formas asimilacionistas clásicas de dominación, aunque han modificado por aquí y por allá, y ya tú de vez en cuando ves un ministro que puede ser de origen árabe, o puedes ver una ministra de justicia que puede ser de origen africano y también van como adaptándose a los tiempos, pero siguen siendo un sistema muy asimilacionista, como ha sido los sistemas de gestión de las diferencias antes de los años 60 en el resto de los países imperialistas. Pero la mayoría de los países imperialistas han entendido que no pueden seguir el sistema asimilacionista, tienen que moverse al multiculturalismo liberal, porque el multiculturalismo liberal da una apariencia de que estos problemas de raciales, sexuales, aquello, lo otro, se han superado. Entonces, una falsa apariencia, ¿no? Es un sistema de engaño muy fuerte. Y claro, ¿cómo se confirma? Porque tú ves que hay un presidente negro. Entonces Obama llega, oigan bien esto, a la Casa Blanca. Claro. Eso es lo que la gente nunca vio. No terminó siendo No negra al terminó fin. siendo la casa negra, ¿entiendes? O la casa, no sé, indígena o otra cosa, es la casa blanca. Es decir, esto es muy simbólico. Él se sentó en la silla, en la Casa Blanca, el sistema de supremacía blanca, imperialista, capitalista, patriarcal, a escala mundial, nunca cambió, se quedó igual. Lo que hicieron fue poner ahí un rostro negro, porque después de los 8 años de Bush y las guerras en el Medio Oriente, Estados Unidos había caído en un desprestigio enorme ante el mundo y sobre todo en el mundo del Medio Oriente. Entonces ponen el rostro de una persona negra y Ujú. pareciera que ahora todo va a cambiar. Y no, lo que hizo Obama fue intensificar todos los programas o sea, se metió en una nueva guerra, la de Siria, siguió matando gente con los drones ordenados desde la Casa Blanca en el Medio Oriente, matando un montón de gente, siguió con las guerras
con las guerras, prometió acabar con guerras que no las terminó, las siguió, las intensificó, o sea, y fue un engaño, vamos, mundial, porque claro, ahora tú tienes un sistema de supremacía blanca con un rostro negro, ¿no? Y entonces eso que genera mucha confusión. Yo que vivo desde hace muchos años en los Estados Unidos, a mí nunca me engañó esto, porque yo conozco bien cómo funciona ese país y ya conocía de toda esta transformación que hubo desde los años 60 hacia un sistema multiculturalista liberal que empezó con las alcaldías y terminó ya representándose en el gobierno federal americano a nivel nacional. O sea, pero eso ya yo lo conocía y es una cosa muy vieja. Cuando yo veo que ya ponen a Obama allí, ya es como la coronación del sistema multicultural liberal, que ya vemos que es muy perverso, ¿ves? Es muy perverso. Entonces, Davos abraza esa tradición multiculturalista liberal, pero Davos lleva el asunto ahora a otro nivel, porque Davos, como he explicado en ese artículo que menciona, y como lo he dicho ya en varios videos por ahí, Davos representa una extrema derecha, son fascistas, que tiene un proyecto perverso para el mundo. Ellos quieren, ellos saben que el capitalismo como sistema histórico tiene los días contados y esto es lo que intentan es cómo ellos salvan sus privilegios con la caída del sistema. Y para eso se están inventando un nuevo sistema histórico. Están tratando de construir algo más allá del capitalismo, peor que el capitalismo. Y eso es lo que alguna gente ha nombrado, felizmente o infelizmente, como tecnofeudalismo. Bien. No sé si el término sea el mejor término, pues a lo mejor más adelante profundizamos más y venimos con un mejor término, pero ese es el término que se está usando ahora para identificar esas plataformas digitales que operan como mercados feudales de la época medieval europea, ¿bien? Donde un señor, el señor feudal, pues le cobra renta. Jeff Bezos, Jeff ¿no? Bezos, este señor Bill Gates, bueno, tenemos muchos nombres ahí de este 1% del 1%, ¿no? Que para cualquier capitalista vender su producto ahora se tiene que meter en esas plataformas y pagar un precio usurero al dueño de la plataforma. Es como en los mercados feudales. Si usted tenía una mercancía para vender, usted la vendía en el mercado que el señor feudal ponía allí, pero usted tenía que pagarle las ganancias, era usurera. El señor feudal se llevaba la mayor parte de las ganancias, tú te quedabas con muy poco, siendo tú el productor o siendo tú el capitalista o siendo tú lo que sea. Ahora está pasando lo mismo, pero con las plataformas digitales. Estos señores cobran una cantidad enorme de renta por usted solamente aparecer allí a vender mercancía. Y cada vez que vende algo le cobran no sé cuánto por ciento, que es un por ciento usurero. Entonces estamos moviéndonos. Y ahora pagas por vender y pagas por comprar, porque Exacto. también el usuario también tiene que pagar, o sea, es doble, doble Es doble, negocio. es doble. Ellos ganan como quieran. Entonces estamos hablando por eso le llaman tecnofeudalismo, el uso de las nuevas tecnologías para establecer un sistema parecido a lo que era el feudalismo en la época medieval europea. ¿Ves? Ujú. Entonces, por eso se le llama así, pero en realidad estamos hablando de la fundación de un nuevo sistema histórico peor que este, porque lo que ellos están haciendo es usando las nuevas tecnologías para controlar, dominar mucho mejor de lo que ha hecho el capitalismo. Entonces, lo que están haciendo ahora es el transhumanismo, ¿no? Esto del transhumanismo, que es la superación de los humanos a través de robots, donde robotizan a los humanos que sobrevivan, y digo sobrevivan por razones que explico en unos minutos, y reemplazan a los humanos por robots en los procesos de trabajo productivo. Entonces, es la robotización de la humanidad hacia lo que llaman el transhumanismo, dejar atrás la humanidad y generar un nuevo sujeto, que es esto que llaman robots, o quizás alguna gente llamó como cyborgs, ¿no? Que es una mezcla de humano con robot, etcétera, poniéndote chips en el cuerpo, etcétera, ¿no? Donde ahí te va, desde el iCloud, desde la nube, te van a controlar mucho, mucho más fuertemente tu subjetividad, tus deseos, etcétera. O sea, estamos hablando de una cosa muy perversa, donde es la destrucción de la humanidad como la hemos conocido hasta ahora. Entonces, el otro tema que ellos tienen ahí es el tema de que el problema ecológico mundial es un problema, yo le llamo ecomalthusiano porque repiten las teorías de Malthus,
Malthus era el economista británico del siglo XIX que decía que la pobreza y el desempleo se debían a que había demasiada demografía, demasiados seres humanos, y que había que reducir la población. No era un problema sistémico del sistema capitalista. Ujú. Hoy en día esta gente recicla las teorías de Malthus, pero ya no le interesa el desempleo y la pobreza. Ahora es la catástrofe ecológica. Entonces ellos dicen, para superar el problema, la catástrofe ecológica no es un problema sistémico, no es un problema civilizatorio de la modernidad occidental como civilización destructiva de la vida, como civilización de muerte, que ha destruido la ecología planetaria, que ha destruido a millones no solamente de seres humanos, sino millones de especies, que está destruyendo la vida a escala planetaria, ¿no? En lugar de irse por ahí y transformar el sistema, no, es que hay demasiados seres humanos. Entonces, de 8.000 millones, ellos hablan de reducirlo a 2.000 millones. O sea, que estamos hablando ahora de una reducción significativa de 6.000 millones de personas de más. Entonces, ahí viene la pregunta, ¿cómo esta gente se plantea eliminar 6.000 millones de seres humanos? Bueno, Y ahí viene todo el debate el COVID, del las COVID, vacunas, de todo eso. Bueno, no quiero meterme oh, ahí porque eso, pues, nos tiran el video. si nos tiran el video en las redes, no voy a meterme ahí, no voy a hablar de eso, porque cada vez que hablo de eso, tumban el video de las redes. Es verdad. Entonces, pero la realidad es que tienen un proyecto genocida planetario. Entonces, por eso yo digo, estos son fascistas. Pero, ¿por qué ellos vindican las vindicaciones LGTB, los derechos de la mujer, el tema racial? Ellos son Ecológico. ecológicos, aquello, lo otro. Ellos aparecen y de momento un montón de gente de la izquierda mundial se confunde y se creen que son de izquierda. Y luego viene Milei en el Foro Social Mundial y dice que Davos es de izquierda. Porque Socialista. que son socialistas, que son woke, que siguen las políticas woke de los grupos identitaristas y todo Bueno, eso. hacen ceremonias en favor de la Pachamama, ¿no? Sí, Pidiendo permiso a la Pachamama para abrir el foro para abrir el económico Foro de Social Davos. Mundial, ¿te No, imaginas? el foro El económico. Foro Económico Mundial, perdón, sí. En Davos, que se reúne en Davos, en Suiza, todos los años, en el mes de enero. Entonces, esta gente, y en el enero del 21 tienen la reunión de enero del 21 del Foro Económico Mundial, era el nuevo reinicio, nuevo reseteo, se llamaba The New Reset. Ahí Ujú, tienes la agenda. ujú. Vete y consúltate esa reunión del Deberíamos Foro. de hacer un programa sobre la Agenda 2030. Lo vamos a hacer. Deberíamos ir Lo uno vamos a por hacer uno uno por uno. uno por uno. Sí, pero tiene que ver con esto que les estoy hablando. O sea, de momento aparecen ellos defendiendo todas las identidades de los grupos oprimidos por este sistema. Pero claro, de una manera perversa, porque para ellos están apoyando las vindicaciones de esos grupos por razones muy distintas por la cual nosotros apoyaríamos las vindicaciones de esos grupos. Ellos, por ejemplo, el tema de los derechos de la mujer, ellos tienen una agenda de que las mujeres dejen de parir, o sea, que las mujeres, vamos, el Claro. aborto, las formas más, Igualdad. sí, más sofisticadas, la igualdad de una manera que es muy distinta a como nosotros lo pensaríamos, porque es hacer de la mujer un hombre, ¿entiendes? Que Es no decir, parezca mujer. que no parezca mujer, que la mujer se haga hombre, pero hombre en el sentido de que no asuma la maternidad. Y hay cierto feminismo que se va por ahí, ¿entiendes? No asuma el tema Es una esclavitud la maternidad, sí, ¿no? la esclavitud, hay que superar la maternidad, yo no quiero tener hijos, yo quiero ser como los hombres, etcétera, etcétera. Y cuando abre los ojos, ellos lo ven como un mecanismo de reducción de la población mundial. Claro. No Hay una tiene, agenda no tiene atrás. nada que ver con por qué nosotros apoyaríamos los derechos de las mujeres y el derecho al aborto también. No es la No, liberación no es de la no mujer, es la es la liberación agenda de la reducción de la reducción de la población del población. mundo. O sea, nosotros vemos como justicia social los derechos de las mujeres, ¿ves? Pero ellos no lo ven de la misma manera. Ellos lo indican y pareciera como si estuvieran con nosotros en eso, pero no. Es una agenda perversa de reducción de la población del mundo. Lo mismo con la agenda trans, con la agenda LGTB y todo eso que ellos vindican, que también es perversa, porque ellos también ven ahí como un potencial de reducir la población del mundo. O Claro. sea, les estoy mencionando esto porque ¿qué pasa? Hoy día viene alguien como Milei, entra al foro de Davos y los denuncia diciendo que ustedes son de izquierda. Y lo peor de todo es que hay gente de la izquierda que se cree que es verdad que Davos es de izquierda, Socialista. socialista. Y se creen toda la basura que habla Milei.
y se confunden, porque entonces se creen que toda la agenda woke, de verdad woke, que es de izquierda. En realidad no es de izquierda, es otra cosa lo que está pasando ahí. O sea, no tiene que ver con las vindicaciones históricas de justicia social que han hecho todos esos grupos oprimidos por razones de patriarcado, de razones de género, sexualidad, por razones de raza y todas esas cosas. Tiene que ver con una agenda perversa que ya lleva la cosa más allá de cómo lo llevó ya el imperio, el imperialismo interseccional, que lo llevaba al punto de hacer absolutistas las vindicaciones particulares para precisamente generar en los movimientos divisiones útiles al imperio y al sistema. ¿Ves? Esta gente lo lleva más allá. Esta gente está ya en la agenda de crear un nuevo sistema histórico, de reducir la población de un mundial de forma genocida y de momento aparecen como progres vindicando estas cosas cuando realmente la agenda que tienen por detrás no es justicia social, es como ese 1% del 1% se incrusta arriba en un nuevo sistema histórico peor que este. Ahora fíjate, la derecha, ¿no? Esto es muy interesante. La derecha empieza como a criticarse, ¿no? Entonces ahora vemos a Milei que dice, ¿no? Ahí en su cara, en el Foro Económico de Davos, ustedes tienen una agenda de reducción de la población mundial y todos ustedes, ¿no? Que están contra el aborto, que están, en realidad no les interesa eso. Lo que pasa es que quieren como eliminar a la media población. Entonces, la derecha, ¿no? Critica a la derecha. Entonces, la derecha, eh, y aquí es donde otra vez, o sea, me interesa que tengamos claro que en la cultura woke, en boca de Milei, ¿no? Eso es muy claro. En boca de Milei, en boca de Trump, quiere decir una cosa, porque es como, aquí sí yo me referiría más bien al sartén este donde uno cocina, ¿no? Al wok, que se ponen todos los ingredientes y todo se mezcla. O sea, ya no hay como claridad qué es lo que se está criticando, porque lo mismo está el Foro Económico de Davos, por eso digo, y el Foro Social Mundial. O sea, es una cosa como dos visiones completamente distintas, los movimientos sociales en sus luchas de reivindicación social, política y el 1%, ¿no? Tratando de salvaguardar sus intereses. Entonces, todo esto está siendo criticado por Milei ahora, por Trump, ¿no? Que se lanza en una cruzada, literal, lo han dicho, en una cruzada contra el wokismo. Y entonces vemos un Milei, y esto quisiera como ya nos vamos acercando al final del programa, es una pena porque hay muchos temas interesantes, ¿no? A partir de estos discursos que hemos estado escuchando, Milei reivindica el neoliberalismo, ese es siempre como su caballo, ¿no? Su discurso completamente neoliberal pero coincidente con Trump, que no es, digamos, cuando se refiere a Estados Unidos, él habla de proteger la economía, de hacer fuerte al Estado. Entonces, él es más bien un proteccionista, un nacionalista, un soberanista. Entonces, ¿cómo? Me gustaría que pudiéramos como mostrar también por qué es que Milley y Trump coinciden. O sea, uno es neoliberal, el otro es soberanista. ¿Por qué es que coinciden y los dos son dos rostros de un mismo proyecto? Eso, porque hay veces que la gente también se confunde y dice, pero es que uno, digamos, está hablando de una cosa y hay una contradicción. No, no hay ninguna contradicción. Eso me gustaría que pudiéramos detenernos ahí. Sí, sí, porque este tema es un tema crucial. Mira, hace mucho tiempo que el sistema opera siendo extremadamente neoliberal con el tercer mundo, ¿bien? Y ambiguamente neoliberal con los países imperialistas. O sea, el sistema opera perfectamente coherente. Los países imperialistas, para saquear a los países del tercer mundo, imponen políticas neoliberales absolutistas y extremistas para poder saquear los países. Y ahí está Milei haciendo el juego de ese sistema. O sea, que el neoliberalismo es para consumo fundamentalmente de la periferia. En los centros metropolitanos, el neoliberalismo es ambiguo, porque en unas cosas sí se impulsa el neoliberalismo, en otras cosas no. Desde el principio ha sido así, desde el consenso de Washington. No es que ha habido neoliberalismo para todos por igual, no. El neoliberalismo, el saqueo de recursos, la privatización, el dejar todo en las manos del mercado, eso es la receta para el tercer mundo.
Para el primer mundo nunca ha sido así. Siempre han estado subsidiando a los agricultores, siempre han estado protegiendo empresas, siempre todo esto ha estado ahí. Ha habido una ambigüedad. En otras cosas sí han sido neoliberales, cuando han cortado ciertos recursos del estado de bienestar a los pueblos, etcétera. Pero en general siempre ha sido muy ambiguo. Pero eso es perfectamente coherente con la división internacional imperialista capitalista del trabajo, porque la acumulación de riqueza en el primer mundo se da a costa del saqueo del tercer mundo. Y entonces el neoliberalismo extremo para el tercer mundo forma parte coherente de el proteccionismo y de las políticas, vamos a ponerlo así, neoliberales tibias en el primer mundo. Porque ellos predican una cosa, pero en la práctica en el primer mundo hacen otra. Y entonces eso es perfectamente coherente. Trump está haciendo, como país imperialista, está protegiendo sus empresas, etcétera, en un momento donde Estados Unidos está en decadencia y ya no puede competir de igual a igual con otros poderes económicos emergentes en el mundo. Y es perfectamente coherente con que Milei sea un neoliberal extremo en Argentina. Porque Argentina está para ser saqueado. Argentina no está, y como todos los países del tercer mundo, no está ahí para enriquecerse, está para ser saqueado. Milei le hace el juego a eso, ¿ves? Para saquear a Argentina, mientras para beneficiar a los países imperiales, sobre todo Estados Unidos, y Trump está precisamente protegiendo al imperio y a Estados Unidos. Entonces, por eso no hay contradicción entre un proyecto y otro, y por eso es que se abrazan los dos. O sea, cada vez que se ven en una inauguración presidencial o en un foro internacional, se abrazan, son íntimos amigos, se apoyan uno al otro, porque cada uno está haciendo lo que tiene que hacer para ese sistema imperialista de saqueo, superexplotación mundial, desde su lugar. Tú estás en la periferia, el otro está en el centro metropolitano y todo está hecho Cada uno para... hace su trabajo. Cada uno hace su trabajo y entonces es perfectamente coherente. La gente se cree que el proteccionismo del tercer mundo es muy diferente al proteccionismo del primer mundo. Eso. Esa parte también se pierde de vista. Hay gente diciendo, mira, nosotros somos como Trump. No, Trump está protegiendo al imperio y en los países del sur él está saqueando los países y por eso él es neoliberal en el sur, proteccionista en el norte y es perfectamente coherente con el sistema. La confusión la genera gente de izquierda que se cree que ser proteccionista en el sur es lo mismo que ser proteccionista en el norte o que ser neoliberal en el sur es que en contradicción con el proteccionismo de Trump. No, el proteccionismo del sur protege a los países del saqueo imperial. La soberanía del sur protege a los países del saqueo imperial. Por eso el neoliberalismo extremista absolutista en el sur es para acabar con la soberanía de los países del sur para ser saqueados mejor, ¿entiendes? Para ser devorados mejor. Sí. Y por eso la defensa de la soberanía, la defensa de políticas proteccionistas, etcétera, en el sur no es lo mismo que el norte, porque el norte lo hace para seguir que el sistema siga saqueando el mundo y para ellos seguirse fortaleciendo mientras saquean a los demás. En cambio, en el sur, cuando esas políticas proteccionistas se hacen para protegerse de un saqueo. Ujú. ¿Bien? Y entonces hay una gran diferencia Claro. cuando en estas políticas si se implementa desde el norte o desde el sur. Y tenemos que salirnos del esquema que porque uno sea extremistamente neoliberal en el sur y el otro sea extremistamente proteccionista en el norte, que es que están en contradicción. No, esto es perfectamente compatible con cómo opera el sistema. Ujú. El sistema opera así, para beneficiar a unos pocos países imperialistas y saquear a los demás. Y Ujú. entonces el que no vea eso, pues no está entendiendo cómo opera el sistema. Y por Bueno, eso Trump y Milley son dos caras de la misma moneda. ujú. En filosofía decimos, ¿no? O sea, tienes dos fenómenos y parece que hay una contradicción, pero cuando vas a ver el fundamento, tú puedes explicar esa contradicción, que no es una contradicción en realidad, es como un rompecabezas que embona, ¿no? Entonces, mi ley tiene que ser profundamente neoliberal para saquear y transferir todo ese valor al centro imperial. Y el centro imperial pues tiene que proteger, obviamente, sus fronteras para poder hacer crecer el imperio. Entonces, fíjate, es muy curioso porque hay gente que critica, por ejemplo, a Cristina Fernández,
de Argentina diciendo, pero ¿cómo puede ser? Ella está de alguna manera coincidiendo con Trump, pero no, no es una coincidencia. O sea, cuando Cristina está protegiendo o llamando a que Milei, ¿no? Haga como Trump, en realidad lo que está diciendo es necesitamos proteccionismo al interior de nuestras fronteras del sur, ¿no? O sea, de nuestros países, periferias saqueadas, pero eso sí entra en contradicción. O sea, el llamamiento que hace a la soberanía desde el sur, que hace Cristina, es, aunque aparentemente es trumpista, ¿no? En realidad es contradictorio de Trump. Porque entonces si nosotros nos volvemos proteccionistas en el sur, pues le vamos a impedir al imperio que crezca. Entonces, nuestro proteccionismo sí es contradictorio, ¿no? Con el proteccionismo imperial. O sea, eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Sí, no, no, exactamente. Y te digo, lo que pasa es que en Argentina, por ejemplo, está este debate y en el peronismo hay contradicciones ahí. Y hay un grupo de peronistas y dicen, nosotros estamos con Trump, contra Milei. Yo entiendo desde el Sí, punto de vista quizás de la retórica política y eso, chocante, o ¿no? sea, quizás puedo entender que se hagan intervenciones, pero no podemos creernos eso, ¿entiendes? Ujú. Porque el proteccionismo o las políticas soberanistas de protección de la economía de los países del sur no tienen nada que ver con Trump. O sea, que no puedes decir que tú estás con Trump, o sea, contra Milei. Sí, No, tú estás contra Trump y contra Milei exacto. en las políticas Claro. proteccionistas. Porque Trump está con Milei en las políticas neoliberales extremas. Entonces, ahí no podemos perder de vista cómo funciona el sistema en términos de centros y periferias. Los centros Es. metropolitanos van a tener políticas de protección y de fortalecimiento de sus economías que no se supone que el sur haga. Por eso es que los países antiimperialistas y las revoluciones antiimperialistas en el sur han sido fuertemente golpeadas y atacadas y bloqueadas. Porque, claro, al vindicar soberanía económica, pues ya te ponen de frente al imperio. El imperio no quiere que tú tengas sobre él, lo que quiere es saquearte, sacar todas las ganancias que pueda de tu país. Para eso no puede haber soberanía en el país. Y si viene una revolución antiimperialista, o sea, Cuba, Venezuela, y otros países en el mundo que han sido atacados, Irán, etcétera, porque se han nacionalizado los pozos petroleros o porque no están en el juego de, Ujú, de, de, este, de entregar el país así al mejor postor, que mantienen ciertas políticas de soberanía de sus recursos, de su mercado, lo que sea. Esos países van a ser ejes del mal, van a ujú. ser golpeados porque se están parando de frente al sistema imperialista. Entonces, Claro. esas políticas proteccionistas o soberanistas en el sur son muy distintos a lo que hace Trump en el norte. O sea, no Claro. son políticas trumpistas, son políticas antiimperialistas, son políticas que defienden la soberanía de los países del sur. Y no te confundas, porque Trump no va a apoyar el proteccionismo en ningún No, país del sur. Por eso apoya a Milei. claro. El único soberano para el imperio es el imperio. O sea, Exacto. nadie más puede ser soberano. Exactamente. Entonces, pero qué bueno que hemos discutido esto porque hay mucha confusión Sí. con todo esto del wokismo y hay gente que tira a la basura las vindicaciones de los grupos históricamente oprimidos por otras razones, ¿no? Por razones de patriarcado o por razones de raza y las tira a la basura porque, claro, se han convertido hoy día en una caricatura porque se han convertido Ujú, en identitaristas, ¿no? Divisionistas, ujú. incluso en el absurdo de la lucha por adverbios y por letras en el lenguaje y cosas así, se han olvidado de la justicia social, se han Sí, sí. olvidado de las luchas antisistémicas, se han olvidado de la solidaridad entre todos los oprimidos, se han olvidado del sistema imperialista mundial. Entonces, claro, por eso yo me localizo como en otro lugar diferente a ese debate entre los woke y porque tenemos ahora una izquierda que acepta la crítica wokista Sí. para tirar a la basura
todas las vindicaciones de todos esos grupos oprimidos Sí. y ahora volver a donde estábamos en la izquierda en los años 50, que era clase, dominación Ujú. de clase, eso es lo que nos va a unir y lo demás es ruido, ¿no? Sí. Entonces volvemos a echar para atrás en la izquierda y volvemos a desconocer las opresiones múltiples que este sistema produce. Ujú. ¿Ves? Y la salida a eso es tener una agenda antiimperialista clara. Una agenda que nos descolonice de los paradigmas de la economía política, que nos hace pensar que el único problema en el planeta es el sistema capitalista y ya. No, estamos en una civilización y esa civilización tiene una multiplicidad de jerarquías de dominación y por tanto tiene una multiplicidad de grupos oprimidos que lo que tenemos que hacer es irnos contra ese sistema en solidaridad, en alianza política, en lucha contra el sistema imperialista mundial, Ujú. contra ese sistema civilizatorio de muerte. Para eso tenemos que tener otra cartografía de la economía Exacto. política. No podemos quedarnos donde estábamos ahí en que todo es clase y olvidar toda la multiplicidad de jerarquías de dominación que tiene este sistema, que en mi trabajo, en mi libro, en la editorial ACAL, ese libro que yo publiqué de la sociología descolonizadora al nuevo antiimperialismo decolonial, yo identifico ahí 16 jerarquías de dominación Mm. en este sistema mundo capitalista patriarcal, occidentalocéntrico, cristianocéntrico, moderno colonial. Ujú. Y fíjate, nada más, a mí me gustaría como también advertir, ¿no? Que hay tanta confusión en el ambiente que, digamos, una cierta izquierda ha caído como en el saco de, el Foro Económico de Davos, ¿no? En esta atomización de todas las reivindicaciones y está ahí con la Agenda 2030. Hay otra izquierda que más bien en defensa de la vida está cayendo en la extrema derecha, en el discurso de Milei, precisamente, ¿no? Y hay otra izquierda que va más por un discurso soberanista que está cayendo en el saco de Trump. Entonces estamos viendo, o sea, un escenario político tan complejo que la izquierda se está confundiendo. Y en uno, otro y otro caso, los tres son sacos de la derecha. Entonces, tenemos que estar como muy claros y por eso volvemos a repetir esta clasificación, ¿no? Izquierda-derecha es muy problemática. Tenemos que verla como en muchas dimensiones. Tenemos que ver centro-periferia, tenemos que ver sur-norte, tenemos que como que ver más variables y sobre todo yo digo, pues no perder el horizonte de que nuestro horizonte de lucha tiene que ser con los pueblos, con los movimientos y ahí, o sea, a terreno, ¿no? Porque todo lo demás es ruido. Sí, no, exactamente. Y fíjate, para poner un ejemplo, la socialdemocracia mundial se ha ido de cabeza con Davos. O sea, Exacto. se han ido de cabeza con Davos. Ya, a eso Se me creen refiero. que Davos es un proyecto progresista. Exacto. Se creen que la 2030 es un proyecto Sí. progresista. Entonces, se han ido de cabeza ahí y están creando una confusión enorme porque nos hacen creer que es que Davos tiene una agenda de izquierda. Sí. Lo que ha hecho Davos es fagocitar la agenda de izquierda Sí. para su propia agenda fascista, de exterminación de poblaciones en el mundo. Y O de sea, nuevo orden y mundial, que nuevo es orden un nuevo mundial, imperio transnacional. claro, es un nuevo imperio, pero fíjate, Davos está más allá. Ya no es siquiera un nuevo orden dentro de este orden. Estamos hablando de un orden más allá de este orden, que Ujú. es un nuevo sistema histórico. Sí. O sea, dejar atrás el sistema capitalista para restaurar otro sistema histórico donde el 1% salve su pellejo, ¿no? Y queda arriba aún con el colapso de este sistema. Y Así por eso es. están construyendo uno nuevo. Esto es lo que Wallenstein siempre nos recordaba, que la transición del feudalismo al capitalismo en el siglo XV al XVI fue así. Las élites, la aristocracia feudal europea del siglo XV salvó su pellejo creando un nuevo sistema mundial que es el sistema capitalista mundial. ¿Y cómo lo crearon? Con la expansión colonial europea. Y Ujú. entonces ellos quedaron arriba, el sistema feudal colapsó, pero esas familias, Las monarquías los monarcas del siglo XV y las familias que estaban en esa monarquía, ahora son los capitalistas financieros transnacionales del es la siglo nueva burguesía. XVI, la nueva burguesía mundial del siglo XVI. Y lo puedes trazar por los nombres de las familias. Claro. Son las mismas familias. Los banqueros financieros capitalistas del siglo XVI son las mismas familias de aristocracia feudal del XV.
Así que esto que pasó en el siglo XV al XVI está pasando hoy, y eso lo anunció Wallenstein desde hace ya 40 años, que decía, en el siglo XXI viene una transición donde este sistema va a colapsar y va a haber una élite de este sistema que se va a plantear como la aristocracia feudal, que no va a querer caer y colapsar con el sistema y van a intentar crear un nuevo sistema histórico peor que este. Y eso es lo que estamos viendo hoy. Yo quisiera que estuviera vivo Wallenstein hoy para ver lo que nos tiene que decir, porque se está confirmando todo lo que él predijo mientras hablamos. Entonces, quizás me voy a tener que ir a Puerto Rico, donde tenemos espiritistas que hablan con los muertos y nos puedan tener una entrevista con Immanuel Wallenstein. Sería buenísimo. Lo llamamos aquí entonces. Pues muchas gracias, Ramón. Un abrazo grande. Gracias, gracias por la invitación.